Mi exesposa me estaba demandando por acosarla en 3 estados. Llevo 8 meses bajo arresto domiciliario con un monitor electrónico en el tobillo. El notificador judicial me entregó los documentos de la demanda un jueves por la tarde, mientras estaba parado en la puerta de mi apartamento, y empecé a reírme antes incluso de terminar de leer el primer párrafo. No porque fuera gracioso, sino porque la disonancia cognitiva era tan extrema que mi cerebro no podía procesarla de otra forma. Vanessa Harwell, mi exesposa desde hacía 2 años, me demandaba por $340,000 en concepto de daños, alegando que la había estado acosando de manera sistemática en Ohio, Pensilvania y Nueva York durante los últimos 6 meses. Según la demanda, yo la había seguido a su trabajo, aparecido en su gimnasio, presentado en restaurantes donde ella comía, fotografiado a través de ventanas y enviado mensajes amenazantes desde teléfonos desechables. El documento incluía una notificación por violación de una orden de restricción, 14 incidentes documentados con fechas, horas y ubicaciones, y declaraciones de 6 testigos que supuestamente me habían visto en esos lugares. La razón por la que me reí, y por la que mis manos temblaban mientras sostenía esos papeles, era el dispositivo de plástico negro asegurado alrededor de mi tobillo derecho, el brazalete de monitoreo GPS que había llevado durante 243 días seguidos. Ese dispositivo rastreaba mi ubicación cada 60 segundos y enviaba alertas a mi oficial de libertad condicional si me movía más de 150 pies fuera de mi apartamento. No había salido de casa en 8 meses, salvo para 3 citas médicas previamente autorizadas, todas dentro de un radio de 5 millas, completamente documentadas con permisos de traslado y verificación de escolta. No podía haber acosado a Vanessa a través de 3 estados. No podía haberla acosado ni siquiera a través de 3 calles. El sistema de monitoreo habría reportado cualquier movimiento no autorizado de inmediato, habría activado una respuesta policial y me habría enviado de vuelta a la cárcel del condado para cumplir el resto de mi condena. Sin embargo, según la demanda que tenía en las manos, yo había estado en Cleveland el 18 de marzo, en Pittsburgh el 3 de abril y en Rochester el 11 de mayo, múltiples ubicaciones, múltiples estados, múltiples imposibilidades. Había estado viviendo en el apartamento 3B del complejo 4.832 Riverside Apartments, en Columbus, Ohio, desde mi liberación de la cárcel del condado, cumpliendo el último año de una sentencia de 2 años por evasión fiscal grave bajo arresto domiciliario. La condena original era legítima. Había cometido errores catastróficos durante el colapso de mi empresa, no pagué impuestos de nómina mientras intentaba desesperadamente mantenerla a flote y empeoré la situación ocultando activos. Me declaré culpable, pasé 4 meses en la cárcel y me concedieron arresto domiciliario por el resto de la condena debido a mi buen comportamiento y a mi aceptación de un plan de pago para los impuestos atrasados y las sanciones. El monitor electrónico fue colocado a las 6:17 de la mañana del 3 de septiembre del año anterior por la oficial Rita Blackwell, mi supervisora de libertad condicional. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello gris acerado y la actitud directa de alguien que había supervisado a cientos de personas en libertad condicional y había desarrollado detectores de mentiras extremadamente precisos. Había sido clara con las reglas. Podía vivir en mi apartamento, recibir visitas con aprobación previa y trabajar de forma remota desde casa, pero no podía salir sin un permiso explícito otorgado al menos 72 horas antes. El sistema de monitoreo me rastreaba constantemente y cualquier infracción resultaría en un arresto inmediato y mi regreso a la cárcel para cumplir el resto de la condena tras las rejas. Había cumplido cada día sin excepción. Nunca probé los límites ni intenté manipular el dispositivo. Había perdido mi empresa, mi casa, mi matrimonio y a la mayoría de mis amigos. No estaba dispuesto a perder mi libertad por hacer algo estúpido. Mi rutina diaria se había vuelto mecánica. Me despertaba a las 6:30 de la mañana, preparaba café, trabajaba de forma remota para una firma de consultoría de software que contrataba personas con antecedentes penales, comía alimentos pedidos por aplicaciones de entrega, hacía ejercicio en la pequeña sala de estar y hablaba por videollamada con mi hermana en Arizona todos los domingos. Era solitario y monótono, pero manejable. Me quedaban 14 meses de arresto domiciliario y luego sería verdaderamente libre para reconstruir mi vida.
Vanessa y yo nos habíamos divorciado hacía 18 meses, finalizando el proceso 3 meses antes de que me declarara culpable de los cargos fiscales. El divorcio fue brutal, pero directo. Habíamos estado casados 6 años, no teníamos hijos y dividimos nuestros escasos bienes de acuerdo con la ley de Ohio. Ella se quedó con el auto y su cuenta de jubilación. Yo me quedé con las deudas del negocio y las obligaciones legales. Ella estaba enojada, comprensiblemente, por el colapso financiero que destruyó nuestra estabilidad. Me acusó de ocultar dinero, de priorizar mi empresa sobre nuestro matrimonio y de ser egoísta e imprudente. Probablemente todo eso era cierto, pero nunca me había acusado de ser amenazante o peligroso, ni había insinuado que yo fuera violento o inestable. Nuestra separación fue amarga, pero limpia. Decreto final de divorcio firmado, orden de no contacto a su solicitud y ambos siguiendo caminos separados. El primer detalle extraño que noté ocurrió 3 semanas antes, cuando recibí una carta certificada de un abogado que no reconocía. El sobre estuvo 2 días en mi buzón antes de abrirlo. Esperaba facturas o notificaciones legales relacionadas con mi plan de pago de impuestos, pero en su lugar encontré una carta de cese y desistimiento del abogado de Vanessa, Marcus Ashford, exigiendo que detuviera todo contacto con ella, que dejara de seguirla y de aparecer en lugares que ella frecuentaba, y advirtiendo que el acoso continuo daría lugar a acciones legales. La leí 3 veces, confundido, y luego se la reenvié a mi propio abogado, Nathan Greenberg, el mismo que había manejado mi caso fiscal y supervisaba mis requisitos de libertad condicional. Nathan me llamó en menos de 1 hora, con ese tono específico que usan los abogados cuando van a dar malas noticias pero tratan de mantenerse profesionales. Me preguntó si había tenido algún contacto con Vanessa desde el divorcio. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando la luz verde intermitente del monitor del tobillo que indicaba funcionamiento normal. Le dije que llevaba 7 meses bajo arresto domiciliario, que no había tenido contacto con nadie más que con mi oficial de libertad condicional, repartidores y él mismo, y que ni siquiera sabía dónde vivía Vanessa. Nathan guardó silencio un momento y luego me explicó que el abogado de ella afirmaba que yo la había seguido, que había aparecido en su lugar de trabajo, que le había enviado mensajes desde números desconocidos y que me había presentado en su gimnasio y en restaurantes. Dijo que tenían fechas específicas, incidentes documentados, testigos y evidencia fotográfica. Le respondí que eso era imposible dado mi estado de monitoreo. Él estuvo de acuerdo, pero añadió que la situación era grave. Si presentaban una denuncia formal y las autoridades investigaban, mi libertad condicional podría ser revocada incluso si los cargos no prosperaban. A veces, solo la apariencia de una violación era suficiente. Sentí cómo se me cerraba el estómago. Pregunté qué tipo de evidencia fotográfica podían tener si los datos GPS demostraban que no había salido de mi apartamento. Nathan prometió solicitar copias de las pruebas y asesorarme una vez las revisara. Mientras tanto, me recomendó documentar mi paradero durante las fechas mencionadas y obtener mis propios informes de monitoreo GPS. Eso fue exactamente lo que hice. Solicité los registros detallados de ubicación a mi oficial de libertad condicional y los organicé por fecha. Cada supuesto incidente de acoso coincidía con momentos en los que los datos GPS mostraban que yo estaba dentro de mi apartamento, sin moverme más allá del límite permitido. La demanda llegó 2 semanas después de la carta de cese y desistimiento. Ahora tenía en mis manos acusaciones documentadas que me ubicaban en 3 estados distintos, en lugares específicos y en momentos concretos, todo mientras llevaba un monitor electrónico que demostraba lo contrario. Llamé a Nathan de inmediato, con la voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Le dije que ella me estaba demandando por $340,000, que había 14 incidentes de acoso en 3 estados y que necesitaba que revisara todo de inmediato porque no entendía cómo era posible. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, a unos 8 kilómetros de mi apartamento, demasiado lejos para visitarlo sin un permiso de traslado que tardaría días en gestionarse. Así que escaneé cada página de la demanda y se la envié por correo electrónico. Luego me senté en el sofá, mirando el monitor de mi tobillo como si fuera una bomba a punto de explotar. El dispositivo era simple y discreto,
una banda de plástico negro de unos 7 centímetros de ancho con un pequeño módulo rectangular que contenía el rastreador GPS y el transmisor celular. Era resistente al agua y a manipulaciones, diseñado para soportar casi todo excepto intentos deliberados de retirarlo, lo que activaría alertas inmediatas. Lo había llevado tanto tiempo que se sentía como parte de mi cuerpo, un peso constante que me recordaba mi libertad restringida. Ahora, ese mismo dispositivo era lo único que se interponía entre mí y una sentencia financiera devastadora o posibles cargos criminales por violar una orden de restricción. Algo que no sabía que existía. Nathan volvió a llamar 30 minutos después. Me dijo que había revisado la demanda y que la situación era grave. Afirmaban incidentes documentados de acoso en Cleveland, Pittsburgh y Rochester, fotografías mías en esos lugares, testimonios de testigos y descripciones detalladas. Sin embargo, reconoció que los datos del GPS deberían exonerarme por completo. Iba a presentar una respuesta negando todas las acusaciones y solicitando la desestimación inmediata por imposibilidad, ya que yo estaba bajo monitoreo electrónico durante cada uno de los supuestos incidentes. Eso constituía una coartada irrefutable. Le pregunté por las fotografías, por cómo alguien podía tener imágenes mías en lugares donde nunca había estado. La voz de Nathan fue cuidadosa. Aún no había visto las fotografías. Estaban listadas como evidencia, pero no se incluyeron en la presentación inicial. Las obtendríamos durante la fase de descubrimiento. Luego me preguntó directamente si existía alguna posibilidad de que el sistema de monitoreo hubiera fallado en algún momento, si el dispositivo había quedado sin señal o fuera de línea. Abrí los informes de monitoreo en mi portátil y revisé meses de datos. No había fallas. Cada día mostraba monitoreo continuo, sin interrupciones ni pérdida de señal. El dispositivo había funcionado perfectamente desde el día en que fue instalado. Durante los días siguientes, mientras Nathan iniciaba el proceso de descubrimiento y solicitaba pruebas al abogado de Vanessa, la situación empeoró en lugar de mejorar. Las fotografías llegaron primero, entregadas a la oficina de Nathan mediante una transferencia segura de archivos. Me llamó para describírmelas antes de enviarme las copias. Dijo que estaba viendo unas 30 fotografías tomadas supuestamente a lo largo de 6 meses. Mostraban a un hombre que se parecía mucho a mí en los lugares que Vanessa había mencionado. En Cleveland, afuera de su edificio de oficinas. En Pittsburgh, en un restaurante donde ella estaba cenando. En Rochester, en un centro comercial. El hombre tenía mi complexión, mi color de cabello y un estilo de ropa similar. Entendía por qué ella podía pensar que era yo, aunque sabíamos que no podía serlo por los datos del GPS. Me envió los archivos y los abrí en mi portátil con las manos heladas. Las fotografías habían sido tomadas a distancias de entre 20 y 50 pies, ligeramente borrosas, captadas con cámaras de teléfono en distintas condiciones de luz. Nathan tenía razón. El hombre de las fotos se parecía a mí. Misma estatura aproximada, cerca de 1,80 m, misma complexión delgada, mismo cabello castaño oscuro corto, elecciones de ropa similares como jeans y camisetas de un solo color. En una foto tomada en Cleveland, el hombre estaba al otro lado de la calle frente a un edificio de oficinas, parcialmente oculto por un automóvil, aparentemente observando la entrada. En otra, de Pittsburgh, era visible a través de la ventana de un restaurante, sentado solo, con vista hacia una mesa donde Vanessa supuestamente estaba comiendo con amigos. En una imagen del centro comercial de Rochester, estaba detrás de Vanessa en lo que parecía ser un área común, con el rostro girado lejos de la cámara, pero con una postura que sugería que la observaba. Miré esas imágenes durante 20 minutos, ampliando cada detalle, y sentí que la realidad comenzaba a volverse inestable. Ese hombre se parecía a mí. No era idéntico, pero lo suficientemente parecido como para que alguien que había estado casada conmigo durante 6 años creyera sinceramente que era yo. Pero no lo era. Lo sabía con absoluta certeza. Nunca había estado en esos lugares, nunca había usado esa ropa en esos contextos, nunca había ocupado esas posiciones. Y los datos del GPS lo demostraban. Aún así, la duda empezó a infiltrarse.
Esa clase de duda que aparece cuando la evidencia contradice la certeza. Me pregunté si de alguna manera podría haber estado en esos lugares sin recordarlo, si estaba perdiendo tiempo, si sufría episodios disociativos. Los pensamientos eran irracionales, pero las fotos hacían que parecieran posibles. Hasta que miré el monitor en mi tobillo y recordé que no podía haber salido de mi apartamento sin activar alertas inmediatas. Nathan presentó una moción para desestimar la demanda 3 días después, adjuntando mis registros completos de monitoreo GPS que cubrían cada fecha mencionada en las acusaciones de Vanessa. La moción argumentaba que el demandado estaba bajo monitoreo electrónico por orden judicial, que su ubicación era rastreada de forma continua, que los datos demostraban que se encontraba físicamente en su residencia durante cada supuesto incidente de acoso y que, por lo tanto, la demanda era frívola y debía ser desestimada de manera definitiva. El abogado de Vanessa, Marcus Ashford, respondió con una contramoción alegando que los datos del GPS podían haber sido falsificados o manipulados, que los sistemas de monitoreo electrónico eran conocidos por fallar y que la evidencia fotográfica y los testimonios de testigos tenían mayor peso que los registros electrónicos susceptibles de ser alterados. La jueza, la honorable Diane Thornton, programó una audiencia para 3 semanas después con el fin de revisar las pruebas y determinar si el caso tenía méritos suficientes para avanzar a juicio. Mientras tanto, Nathan me aconsejó solicitar una declaración formal de mi oficial de libertad condicional que confirmara mi cumplimiento, documentar mi rutina diaria con el mayor detalle posible y prepararme para la posibilidad de que la situación empeorara antes de mejorar. La oficial Rita Blackwell proporcionó una declaración jurada detallada en un plazo de 48 horas. Confirmó que había estado bajo arresto domiciliario durante 243 días, que mi dispositivo de monitoreo GPS había funcionado de manera continua sin fallas, que nunca había violado las restricciones de movimiento, que había asistido a 3 citas médicas aprobadas con los permisos correspondientes y verificación de escolta, y que cualquier movimiento no autorizado habría activado alertas inmediatas que habrían resultado en mi arresto. Incluyó documentación técnica de la empresa de monitoreo Sentinel Location Services, con registros de señal, coordenadas GPS registradas cada 60 segundos, informes de estado de la batería y registros de detección de manipulación. Todo demostraba un cumplimiento perfecto. Pero la siguiente presentación de Marcus Ashford introdujo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Según su escrito, Vanessa estaba preparada para testificar que yo le había estado enviando mensajes de texto amenazantes desde números desconocidos, mensajes que hacían referencia a detalles específicos de su rutina diaria que solo alguien que la estuviera siguiendo podría conocer. Los mensajes supuestamente habían comenzado 4 meses atrás y continuaban hasta la semana anterior. Nathan solicitó copias de esos mensajes durante el proceso de descubrimiento y, cuando llegaron, sentí nuevamente que la realidad se inclinaba. Los mensajes de texto habían sido enviados desde varios números distintos, todos identificados como teléfonos desechables no registrados. Cuando el investigador de Nathan intentó rastrearlos, el contenido resultó perturbador, personal y amenazante, con un nivel de detalle que sugería un conocimiento íntimo de la vida de Vanessa. Decían cosas como que la habían visto esa mañana en la cafetería de Maple Street, que se veía bien con un vestido azul, que su nuevo novio no la merecía, que debía tener cuidado con quien confiaba, que siempre estaría siendo observada, que no podía escapar de lo que habían tenido, que mudarse a un nuevo apartamento no ayudaría porque sabían dónde vivía ahora. Eran decenas de mensajes repartidos a lo largo de 4 meses, que aumentaban en frecuencia y especificidad. Los detalles que mencionaban, su ropa, los lugares que visitaba, su nueva relación, indicaban que alguien estaba observando su vida muy de cerca. Yo nunca había enviado ninguno de esos mensajes. Nunca me había comunicado con Vanessa desde el divorcio. No tenía ningún deseo de contactarla ni de interferir en su nueva vida. Pero alguien los estaba enviando, y ese alguien aparentemente se parecía lo suficiente a mí como para ser fotografiado en múltiples lugares a través de 3 estados. Nathan contrató a una experta en tecnología forense, Carol Zimmerman, ex investigadora de delitos cibernéticos del FBI con 23 años de experiencia. Ella analizó los mensajes, rastreó los números de los teléfonos desechables y examinó patrones en el tiempo y el contenido.
Explicó durante una videollamada que esos números correspondían a teléfonos desechables comprados probablemente en efectivo, activados y descartados tras unos pocos mensajes, imposibles de rastrear hasta un comprador específico sin grabaciones de vigilancia de las tiendas, las cuales probablemente no existían. Luego añadió algo crucial. Señaló que los mensajes habían sido enviados durante momentos en los que mis datos GPS mostraban que yo estaba en mi apartamento, cada uno de ellos. Si yo hubiera enviado esos mensajes, lo habría hecho desde mi residencia, lo que significaba que los datos de triangulación de las torres telefónicas deberían mostrar señales originándose desde mi ubicación. He citado los registros de las torres telefónicas correspondientes a las fechas y horas en que se enviaron esos mensajes y apuesto a que descubriremos que no provinieron de antenas cercanas a tu apartamento. La oficial Blackwell me llamó directamente 4 días antes de la audiencia. Su voz tenía un matiz que no le había escuchado antes. Me dijo que necesitaba preguntarme algo y que debía ser completamente honesto. Quería saber si alguien más había tenido acceso a mi apartamento en los últimos 8 meses, alguien que pudiera haber usado mi computadora o mi teléfono para enviar mensajes. Yo estaba sentado en mi escritorio trabajando en un proyecto de programación para un cliente cuando entró su llamada. Le respondí que no. Que los repartidores dejaban los paquetes en la puerta, pero nunca entraban. Que mi hermana había visitado una sola vez y estuvo apenas 3 horas, y que yo estuve con ella todo el tiempo. Nadie más había estado en mi apartamento. La voz de Rita fue cautelosa. Me preguntó si existía la posibilidad de que alguien hubiera creado una señal de monitoreo falsa, alguien lo suficientemente sofisticado como para generar datos GPS que me mostraran en casa mientras en realidad estaba en otro lugar. La sugerencia me oprimió el pecho. Le pregunté si eso era siquiera posible, ya que siempre había creído que esos sistemas eran a prueba de manipulaciones. Guardó silencio un momento y luego respondió que estaban diseñados para ser resistentes a manipulaciones, pero que nada era absolutamente imposible. Si alguien tuviera el conocimiento técnico y el equipo adecuado, en teoría podría falsificar señales GPS o hackear el sistema de monitoreo. Aclaró que requeriría una experiencia y recursos significativos, pero que no estaba fuera del ámbito de lo posible. No decía que eso hubiera ocurrido, sino que debíamos considerar todas las explicaciones, porque alguien se estaba esforzando activamente en hacer parecer que yo acosaba a mi exesposa, y lo hacía de una forma que contradecía los datos de monitoreo. Eso sugería fraude sofisticado o algo que ella aún no lograba ver. Nathan organizó que Carol Zimmerman realizara una auditoría técnica completa de mi equipo de monitoreo y del sistema de Sentinel Location Services. Ella fue a mi apartamento con equipos de diagnóstico portátiles y pasó 4 horas probando la integridad de la señal del monitor del tobillo, examinando mi router y mi conexión a Internet, y buscando evidencia de hackeo o dispositivos de falsificación de GPS. Cuando terminó, su informe fue contundente. Mi dispositivo de monitoreo funcionaba exactamente como estaba diseñado, transmitiendo coordenadas GPS auténticas cada 60 segundos, sin señales de manipulación o alteración de la señal. En mi apartamento no había evidencia de equipos de falsificación de GPS ni dispositivos no autorizados capaces de generar datos de ubicación falsos. Los registros del sistema de monitoreo eran genuinos, no fabricados ni alterados. La audiencia ante la jueza Thornton se realizó por videoconferencia, ya que no podía asistir en persona sin un permiso especial de traslado. Me senté en mi apartamento con el portátil colocado de manera que la jueza pudiera verme, con el monitor del tobillo claramente visible en el encuadre. Nathan asistió desde su oficina. Marcus Ashford y Vanessa participaron desde la sala del tribunal. La jueza revisó las pruebas de manera metódica. Los registros de monitoreo GPS que me ubicaban en mi apartamento durante cada supuesto incidente de acoso. La declaración jurada de la oficial Blackwell confirmando mi cumplimiento. El informe forense que verificaba la autenticidad de mis datos de monitoreo. Las fotografías que mostraban a alguien que se parecía a mí en 3 estados distintos. Los testimonios de 6 personas que afirmaban haberme visto en esos lugares. Y los mensajes de texto enviados desde teléfonos desechables. La jueza Thornton rondaba los 50 y tantos años,
con el cabello gris recogido y gafas de lectura sobre la nariz, mientras examinaba documentos en su pantalla. Le preguntó a Marcus Ashford cómo conciliaba la afirmación de su clienta de que yo la había acosado a través de 3 estados con el hecho de que los datos de monitoreo mostraban que nunca había salido de mi residencia. Ashford respondió con soltura y seguridad, como un abogado con décadas de experiencia que sabía cómo sembrar dudas. Dijo que los sistemas de monitoreo electrónico eran falibles y podían ser manipulados por personas con conocimientos técnicos, los cuales, según él, yo poseía por mi trabajo como consultor de software. Afirmó que la evidencia fotográfica y los testimonios proporcionaban prueba directa de mi presencia en múltiples ubicaciones y que creían que yo había comprometido mi dispositivo de monitoreo o contado con un cómplice para manipular los datos mientras viajaba. Señaló que la coincidencia de alguien idéntico a mí apareciendo repetidamente en los mismos lugares que frecuentaba mi ex esposa en varios estados resultaba poco creíble, y que la explicación más simple era que yo la estaba acosando y encubriendo mis movimientos mediante manipulación técnica. Nathan respondió de inmediato. Señaló que el análisis forense realizado por Carol Zimmerman, ex investigadora de delitos cibernéticos del FBI, confirmaba que mi equipo de monitoreo funcionaba correctamente y no mostraba señales de manipulación. Añadió que los registros de la empresa de monitoreo corroboraban esos hallazgos y que, además, los datos de las torres celulares de los teléfonos desechables utilizados para enviar los mensajes amenazantes mostraban que las señales se originaron en lugares lejanos a mi residencia, lo que demostraba que yo no los había enviado. Explicó que lo que existía no era evidencia de acoso por mi parte, sino pruebas de que alguien me estaba suplantando de manera deliberada y tendiéndome una trampa por conductas que no había cometido. Los datos GPS constituían una coartada absoluta y, sin refutarlos con éxito, la demanda carecía de fundamento. La jueza Thornton revisó los informes forenses durante varios minutos, con una expresión impenetrable. Luego le preguntó a Nathan cómo explicaba que las fotografías mostraran a alguien con un parecido tan fuerte conmigo. Nathan respondió que creíamos que alguien estaba suplantándome deliberadamente, apareciendo en lugares donde Vanessa pasaba tiempo, haciéndose lo suficientemente visible como para ser fotografiado y crear la apariencia de acoso. Podía tratarse de alguien conocido por Vanessa que quisiera perjudicarme, o de un extraño obsesionado con ella que casualmente se parecía a mí. Dijo que estábamos investigando activamente, pero que, independientemente de quién fuera el responsable, los datos GPS demostraban que no era yo. La jueza miró directamente a la cámara, lo que significaba que me estaba mirando a mí. Me preguntó si tenía alguna idea de quién podría querer incriminarme por acosar a mi ex esposa. Había permanecido en silencio durante toda la audiencia, escuchando cómo diseccionaban mi vida y sintiéndome impotente. Cuando hablé, lo hice con cuidado. Dije que no lo sabía. Que mi ex esposa y yo habíamos tenido un divorcio difícil, pero que no había tenido contacto con ella desde que se finalizó. Que había vivido tranquilamente bajo arresto domiciliario, intentando cumplir mi condena y seguir adelante con mi vida. Que no podía imaginar quién se tomaría tanto trabajo para hacer parecer que yo la acosaba, pero que podía afirmar con absoluta certeza que no había estado en Cleveland, Pittsburgh ni Rochester, que no había salido de mi apartamento salvo para 3 citas médicas documentadas y aprobadas, y que no había enviado mensajes amenazantes a nadie. La jueza Thornton cerró el archivo en su pantalla y anunció que reservaría su decisión sobre la moción de desestimación. Ordenó a ambas partes continuar con el proceso de descubrimiento. Le pidió a Ashford una verificación independiente de las fotografías, incluyendo análisis de metadatos y cadena de custodia. A Nathan le solicitó que su investigador identificara posibles sospechosos que pudieran estar suplantándome. Indicó que se volverían a reunir en 30 días. Mientras tanto, la orden de restricción a favor de Vanessa seguiría vigente, lo cual no debería afectarme dada mi condición de arresto domiciliario. Declaró la audiencia concluida. Cuando la audiencia terminó, me quedé sentado en mi apartamento mirando la pantalla en negro, con la sensación de haber perdido terreno a pesar de tener pruebas sólidas a mi favor. Nathan me llamó 15 minutos después y me dijo que había salido mejor de lo que podía esperarse. La jueza no había desestimado el caso de inmediato, pero estaba claramente escéptica respecto a las acusaciones de Vanessa. Me dijo que necesitábamos averiguar quién estaba detrás de todo eso,
que alguien estaba invirtiendo mucho esfuerzo y dinero para incriminarme, lo que indicaba una fuerte motivación, ya fuera venganza, beneficio económico o algo personal. Me pidió que empezara a hacer una lista de cualquier persona que pudiera guardarme rencor a mí o a Vanessa, exparejas, antiguos socios comerciales, cualquiera con un motivo para perjudicar a alguno de los dos. Pasé esa noche elaborando una lista, intentando pensar en cualquiera que pudiera querer hacernos daño lo suficiente como para orquestar una trampa tan elaborada. Mis antiguos socios comerciales habían estado furiosos cuando la empresa colapsó, pero ya me habían demandado por la vía civil y habían obtenido sentencias a su favor. Ellos ya habían obtenido su venganza a través de los canales legales. La familia de Vanessa nunca me había querido, pero incriminarme por acoso parecía extremo. Sus amigas la habían apoyado durante el divorcio, pero no parecían vengativas. No podía pensar en nadie con el motivo y los recursos suficientes para hacer algo así. Entonces recordé algo que Vanessa había mencionado en una de sus respuestas durante la declaración, información que Nathan me había compartido. Había hecho referencia a su nuevo novio, Kevin, quien había sido muy solidario durante los supuestos incidentes de acoso. Yo había asumido que era alguien con quien empezó a salir después de nuestro divorcio, pero nunca pedí detalles. ¿Y si Kevin estaba más involucrado que solo como pareja comprensiva? ¿Y si tenía alguna razón para querer que yo cargara con la culpa del acoso? Nathan ordenó una verificación de antecedentes de Kevin Price, de 34 años, quien según registros en redes sociales había estado saliendo con Vanessa desde hacía aproximadamente 9 meses. Carol Zimmerman investigó su perfil y de inmediato surgieron alertas. Kevin era fotógrafo y videógrafo freelance, lo cual resultaba llamativo dada la calidad y los ángulos de las fotografías que supuestamente me mostraban acosando a Vanessa. Kevin había vivido anteriormente en Cleveland antes de mudarse a Columbus 8 meses atrás, justo en el momento en que comenzaron los supuestos incidentes de acoso. Sus redes sociales mostraban fotos tomadas en Pittsburgh y Rochester en distintos momentos del último año, precisamente las ciudades donde yo supuestamente había seguido a Vanessa. Nathan organizó una reunión estratégica por videoconferencia con Carol Zimmerman y un investigador privado llamado Leonard Shaw. Leonard era ex inteligencia militar, especializado en espionaje corporativo e investigaciones de fraude. Nathan dijo que posiblemente habíamos encontrado al responsable. Le pidió a Carol que analizara las fotografías del supuesto acoso en busca de técnicas profesionales de fotografía. Si Kevin había tomado esas fotos mientras se hacía pasar por mí, podía haber firmas técnicas que lo identificaran como el fotógrafo. A Leonard le pidió un análisis profundo de Kevin Price, incluyendo finanzas, relaciones pasadas, cualquier historial de comportamiento obsesivo o fraude, y si tenía conocimientos técnicos suficientes para entender sistemas de monitoreo GPS. Carol comenzó su análisis de inmediato, examinando los metadatos de las fotografías proporcionadas por el abogado de Vanessa. En 2 días encontró algo notable. Las fotos habían sido tomadas con 3 teléfonos distintos a lo largo de 6 meses, lo cual tenía sentido si se usaban teléfonos desechables. Sin embargo, varias mostraban conocimientos técnicos específicos, elecciones de composición, ajustes de iluminación y técnicas de enfoque que sugerían experiencia profesional en fotografía. Más importante aún, Carol encontró algo en los metadatos que no había sido eliminado correctamente. 2 de las fotos tomadas en Pittsburgh contenían coordenadas GPS incrustadas en los datos XAF. Esas coordenadas no ubicaban al fotógrafo en los lugares que aparecían en las imágenes, sino en una posición completamente distinta. Indicaban que las fotos habían sido tomadas desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle, utilizando un lente de largo alcance para capturar al supuesto acosador a distancia. Esto no parecía el registro espontáneo de una víctima documentando a su acosador. Parecía fotografía escenificada, diseñada deliberadamente para crear la apariencia de acoso. La investigación de antecedentes de Leonard Shaw sobre Kevin Price reveló información aún más preocupante. 3 años antes, Kevin había estado comprometido con una mujer en Cleveland que rompió la relación alegando comportamiento controlador y posesivo. Ella presentó un informe policial acusando a Kevin de acosarla tras la ruptura, apareciendo en su trabajo y en su casa, y enviándole mensajes hostigantes.
Los cargos finalmente fueron retirados después de que Kevin aceptara una orden de restricción y 6 meses de terapia. Leonard explicó que Kevin tenía un historial documentado de conducta de acoso. Era un fotógrafo profesional que entendía cómo manipular imágenes y construir narrativas falsas. Llevaba 9 meses saliendo con mi exesposa, lo que coincidía perfectamente con el inicio de los supuestos incidentes de acoso. Leonard creía que se trataba de un caso clásico de proyección. Kevin estaba acosando a Vanessa o quería aislarla, así que me estaba incriminando para presentarse como su protector y eliminarme como una posible figura de su pasado. Nathan presentó una moción de emergencia ante la jueza Thornton solicitando autorización para interrogar a Kevin Price y para citar sus registros financieros, telefónicos y de viajes. La moción argumentaba que nueva evidencia sugería que el novio de Vanessa podría ser el responsable tanto del acoso como de la incriminación. Marcus Ashford se opuso con firmeza, alegando que Kevin era una víctima que ayudaba a su pareja a lidiar con el hostigamiento, que investigarlo era un intento desesperado de desviar la culpa y que no existía evidencia que lo vinculara con ningún delito. Sin embargo, la jueza Thornton concedió la moción para un descubrimiento limitado, permitiendo a Nathan interrogar a Kevin y solicitar registros específicos relacionados con sus viajes y uso telefónico durante el periodo relevante. La declaración fue programada para 3 semanas después. Mientras tanto, Leonard Shaw continuó investigando, siguiendo a Kevin discretamente y documentando sus movimientos y comportamiento. Lo que descubrió fue inquietante. Kevin estaba realizando contravigilancia sobre Vanessa. La seguía al trabajo, la fotografiaba durante el día y rastreaba obsesivamente su ubicación. Leonard captó pruebas en video de Kevin sentado en su automóvil durante horas frente a la oficina de Vanessa, siguiéndola al gimnasio y estacionándose cerca de restaurantes donde ella se reunía con amigos. Leonard informó que Kevin la estaba acosando. Dijo que ella quizás no se daba cuenta porque interpretaba su conducta como protección, o que tal vez era consciente pero no lo había reconocido. En cualquier caso, mostraba patrones clásicos de acoso, monitoreo constante, documentación obsesiva y tácticas de aislamiento. Leonard afirmó haber visto ese patrón muchas veces y advirtió que Kevin era peligroso y estaba usando las falsas acusaciones contra mí como cobertura para su propio comportamiento. Nathan contactó de inmediato al abogado de Vanessa solicitando una reunión urgente para discutir las preocupaciones sobre la conducta de Kevin Price. Al principio, Marcus Ashford fue despectivo, pero cuando Nathan le presentó las pruebas en video de Kevin siguiendo a Vanessa sin que ella pareciera notarlo, aceptó una reunión confidencial con Vanessa presente. La reunión se llevó a cabo en la oficina de Marcus Ashford, con Nathan asistiendo en persona y conmigo conectado por videollamada desde mi apartamento. Vanessa se veía diferente a como la recordaba, más delgada, más ansiosa, con el cabello rubio más corto. Se sentó junto a Marcus con una postura defensiva. Nathan presentó la evidencia de manera metódica. El historial previo de acoso de Kevin, el análisis de las fotografías que demostraba técnicas profesionales, los metadatos que sugerían composiciones escenificadas, los videos de vigilancia de Leonard mostrando a Kevin siguiéndola obsesivamente y los registros financieros que demostraban que Kevin había comprado múltiples teléfonos desechables durante el periodo en que se enviaron los mensajes amenazantes. Nathan le dijo con cuidado que creíamos que Kevin Price la había estado acosando mientras me incriminaba por ese acoso. La evidencia indicaba que Kevin la había seguido, fotografiado y enviado mensajes amenazantes diseñados para infundirle miedo y hacerla dependiente de él para su protección. Incluso podía haber contratado a alguien que se pareciera a mí para aparecer en los lugares donde ella lo vería, o haberse disfrazado él mismo para parecerse más a mí. De cualquier forma, yo no podía haber hecho lo que se me acusaba, ya que había estado bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS todo el tiempo. Kevin, en cambio, había viajado a todas esas ciudades, tenía las habilidades técnicas para montar los incidentes y un historial documentado de acoso. El rostro de Vanessa palideció. Dijo que eso no era posible, que Kevin había sido solidario, que la había ayudado a documentar el acoso, animándola a denunciarlo y diciéndole que debía protegerse. Nathan mostró en la pantalla una serie de mensajes de texto amenazantes enviados a Vanessa desde teléfonos desechables.
Le preguntó si esos mensajes sonaban a algo que yo escribiría, recordándole que había estado casada conmigo durante 6 años, y si reconocía mi forma de comunicarme, mi elección de palabras o mi manera de expresarme. Vanessa los volvió a leer, con las manos temblando levemente. Finalmente admitió en voz baja que no, que esos mensajes no sonaban como yo. Eran más posesivos, más obsesivos. Mason era muchas cosas, pero nunca fue posesivo ni controlador. Nathan asintió. Estos mensajes suenan exactamente como el comportamiento que describió la anterior víctima de acoso de Kevin, posesivo, controlador y aislante. Carol Zimmerman, nuestra experta en análisis forense digital, examinó los patrones lingüísticos de estos mensajes y los comparó con publicaciones y correos electrónicos de Kevin. La estructura de las frases, la elección del vocabulario y el contenido temático coinciden con el estilo de escritura de Kevin, no con el de Mason. Creemos que Kevin te envió estos mensajes para provocarte miedo y luego se posicionó como tu protector mientras incriminaba a Mason como la amenaza. Vanessa parecía a punto de vomitar. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ganaba haciéndome creer que Mason me estaba acosando? Leonard Shaw intervino desde un rincón de la oficina. Control y aislamiento, señorita Harwell. Son tácticas clásicas de un abusador. Te hace temer una amenaza externa, se presenta como tu única fuente de seguridad, te aísla de otras relaciones y te vuelve dependiente. Una vez que estás aislada, el abuso se intensifica. ¿Kevin te ha estado animando a cortar lazos con amigos o familiares? ¿Te ha sugerido mudarte con él? ¿Ha estado monitoreando tu teléfono o pidiéndote contraseñas de tus cuentas? La expresión de Vanessa lo confirmó todo antes de que hablara. Ha estado muy preocupado por mi seguridad. Instaló una aplicación de rastreo en mi teléfono hace 6 meses para poder monitorear mi ubicación y asegurarse de que estuviera a salvo. Me ha sugerido que me mude con él para poder protegerme mejor. Dijo que mis amigos no se toman el acoso en serio y que debería distanciarme de las personas que no me apoyan. Pensé que estaba siendo atento. Pensé que solo quería ayudarme. Marcus Ashford, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Vanessa, necesito que pienses con mucho cuidado en algo. ¿Cuándo me dijiste por primera vez que Mason te estaba acosando? ¿Quién sugirió que era él? ¿Lo reconociste tú en esas fotografías o fue Kevin quien te dijo que era Mason? Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Kevin fue quien lo identificó. Vi a alguien que se parecía a Mason en algunos lugares, pero las fotos eran borrosas y no estaba completamente segura. Kevin fue quien dijo que definitivamente era Mason, quien dijo que debíamos documentarlo todo y quien me animó a contratarte y a presentar la demanda. Él decía que Mason era peligroso y que teníamos que detenerlo legalmente antes de que me hiciera daño. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Kevin había orquestado todo el plan, acosando a Vanessa él mismo mientras me incriminaba, usando sus habilidades fotográficas para montar imágenes que parecían pruebas de vigilancia, enviando mensajes amenazantes desde teléfonos desechables para aumentar su miedo, posicionándose como su protector, aislándola de amigos y familiares y, finalmente, animándola a presentar una demanda millonaria contra mí que me destruiría financiera y legalmente. Nathan abrió otro documento en su pantalla. Los registros financieros de Kevin Price muestran que tiene una deuda significativa, más de $90,000 en tarjetas de crédito y préstamos comerciales impagos. Si Vanessa ganaba esta demanda contra Mason, recibiría $340,000. Si Kevin lograba convencerla de casarse con él o de compartir sus finanzas, tendría acceso a ese dinero. Creemos que su motivación fue en parte controlar a Vanessa, en parte obtener un beneficio económico del acuerdo de la demanda y en parte vengarse de Mason por ser el ex esposo de Vanessa. No podía tolerar la idea de que ella hubiera estado casada con otra persona, así que quiso destruir a Mason mientras él quedaba como un héroe. Vanessa ya estaba llorando, con las manos cubriéndole el rostro. Le creí. Confié en él. Parecía tan preocupado por mi seguridad. No tenía idea de que me estaba haciendo esto. La expresión de Marcus Ashford pasó de defensiva a horrorizada. Señorita Harwell,
debemos involucrar a las autoridades de inmediato. Si la evidencia del señor Greenberg es correcta, Kevin Price ha cometido múltiples delitos, acoso, hostigamiento, fraude y posiblemente otros. Usted podría estar en peligro si él se da cuenta de que ya conoce la verdad. Nathan asintió. Ya he contactado al detective James Kowalski del Departamento de Policía de Columbus, División de Fraudes. Ha revisado nuestra evidencia y aceptó abrir una investigación. Pero, Vanessa, necesitamos tu cooperación. Debes denunciar oficialmente el comportamiento de Kevin, proporcionar acceso a tu teléfono con la aplicación de rastreo y aceptar ser entrevistada sobre su conducta. Será difícil, pero es necesario para detenerlo y para limpiar el nombre de Mason. La reunión terminó con Vanessa aceptando cooperar plenamente, Marcus Ashford comprometiéndose a presentar una moción para retirar la demanda en mi contra de manera definitiva y Nathan programando una reunión con el detective Kowalski para el día siguiente. Me quedé sentado en mi apartamento después de que terminó la videollamada, sintiéndome vacío. Durante meses había enfrentado la posibilidad de la ruina financiera y de volver a prisión por algo que no había hecho y que no podía haber hecho. Ahora resultaba que mi exesposa había sido manipulada por su pareja abusiva para creer que yo la acosaba, mientras que él era quien realmente la estaba aterrorizando. La investigación del detective Kowalski avanzó con rapidez una vez que Vanessa proporcionó las pruebas. La aplicación de rastreo en su teléfono mostraba que Kevin había estado monitoreando obsesivamente su ubicación durante 6 meses. Los registros telefónicos indicaban llamadas frecuentes de Kevin en los momentos en que ella decía sentirse asustada o creer que había visto a su acosador. Los registros financieros mostraban que Kevin había comprado 8 teléfonos desechables durante el periodo relevante, coincidiendo con la cantidad usada para enviar los mensajes amenazantes. Las cámaras de seguridad de tiendas en Cleveland, Pittsburgh y Rochester lo captaron comprando artículos mientras viajaba a esas ciudades en las fechas exactas en las que supuestamente yo había estado acosando a Vanessa allí. Lo más incriminatorio fue el análisis de Carol Zimmerman sobre las fotografías. Obtuvo los archivos originales desde el teléfono de Vanessa, donde Kevin se los había enviado tras supuestamente captar al acosador. Los metadatos mostraban que las fotos habían sido tomadas con el equipo profesional de Kevin y luego degradadas deliberadamente y transferidas a teléfonos desechables antes de enviarlas, para que parecieran imágenes improvisadas de vigilancia. Kevin había estado fotografiando literalmente a alguien que se parecía a mí, posiblemente contratando a un actor o modelo con una apariencia similar, y luego enviando esas fotos montadas a Vanessa mientras afirmaba haber captado a su acosador en cámara. Leonard Shaw identificó al hombre de las fotografías mediante búsquedas inversas de imágenes y cruces con redes sociales. Se llamaba Troy Denison, un aspirante actor que vivía en Cleveland y que había hecho trabajos de modelaje para el negocio de fotografía de Kevin durante el último año. Cuando el detective Kowalski entrevistó a Troy, este admitió que Kevin lo había contratado para aparecer en lugares específicos usando cierta ropa, diciéndole que se trataba de un proyecto fotográfico sobre vigilancia urbana y ansiedad moderna. Troy no tenía idea de que estaba siendo usado como parte de un fraude de acoso. Kevin Price fue arrestado en su apartamento un jueves por la mañana, acusado de acoso, hostigamiento criminal, fraude y conspiración. El arresto apareció en las noticias locales debido a lo inusual del caso. El hombre que ayudaba a su novia a documentar un supuesto acoso era en realidad el acosador, incriminando al ex esposo de la víctima, quien había estado bajo arresto domiciliario todo el tiempo. Vanessa emitió una declaración pública a través de la oficina de Marcus Ashford disculpándose conmigo por las acusaciones falsas, explicando que había sido manipulada por una pareja abusiva y expresando su gratitud porque la verdad se descubrió antes de que se produjera un daño irreparable. Marcus presentó una moción de emergencia retirando la demanda de manera definitiva y solicitando que el tribunal sellara todos los registros del caso para proteger la privacidad de las partes. El juez Thornton concedió la moción y emitió una opinión escrita elogiando la investigación de Nathan y señalando que el caso demostraba la importancia de examinar cuidadosamente las pruebas antes de apresurarse a juzgar basándose en apariencias. Nathan negoció un acuerdo en el que Vanessa aceptó pagar mis honorarios legales, aproximadamente $43,000, y proporcionar una disculpa escrita reconociendo las acusaciones falsas.
No eran los $340,000 que ella buscaba obtener de mí, pero cubría mis costos y ofrecía cierta sensación de justicia. La oficial Rita Blackwell me llamó al día siguiente del arresto de Kevin. Su voz fue cálida por primera vez desde que la conocía. Mason, te debo una disculpa. Cuando surgieron por primera vez las acusaciones de acoso, una parte de mí se preguntó si de alguna manera habías encontrado la forma de burlar el sistema de monitoreo. Debí haber confiado más plenamente en los datos. Has sido un ejemplo como persona en libertad condicional y no merecías que se pusiera en duda tu cumplimiento. Estaba sentado en la mesa de mi cocina mirando el grillete electrónico que me había salvado de la prisión. Rita tenía razón. Los datos demostraban que yo era inocente. Sin ese dispositivo registrando cada uno de mis movimientos, no habría tenido una coartada. Kevin contaba con que la gente dudara de la fiabilidad de los sistemas de monitoreo, pero el sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Me mantuvo confinado, pero también me mantuvo libre. 3 semanas después, Kevin Price se declaró culpable de múltiples cargos como parte de un acuerdo con la fiscalía. Recibió 4 años de prisión estatal por acoso, hostigamiento y fraude, además de terapia psicológica obligatoria y una orden de restricción permanente que le prohíbe cualquier contacto con Vanessa. Troy Denison no fue acusado de ningún delito, ya que había sido un participante involuntario en el plan de Kevin. Vanessa se mudó a un nuevo apartamento con mayor seguridad, comenzó terapia para procesar el trauma de haber sido acosada y manipulada por alguien en quien confiaba, y poco a poco empezó a reconstruir su vida. 3 meses después de la condena de Kevin, me envió una carta escrita a mano disculpándose nuevamente por las acusaciones y agradeciéndome no haber iniciado más acciones legales contra ella. Sabía que te hice mucho daño al creer las mentiras de Kevin. Debí cuestionar las cosas con más cuidado. Debí recordar que nunca fuiste controlador ni violento durante nuestro matrimonio. Dejé que el miedo nublara mi juicio y lamento profundamente lo que eso te costó. Espero que algún día puedas perdonarme, pero entiendo si eso no es posible. Leí su carta varias veces tratando de procesar mis sentimientos. Había ira, sin duda. Ella había creído que yo era capaz de acosarla, había estado dispuesta a demandarme por cientos de miles de dólares y casi había destruido mi situación legal. Pero también había comprensión, porque Kevin la había manipulado con habilidad, usando miedos legítimos para construir una historia que parecía creíble hasta que alguien examinó de cerca las pruebas. Le respondí brevemente diciéndole que aceptaba su disculpa y que esperaba que hubiera encontrado seguridad y paz. No dije que la perdonaba por completo porque aún no estaba seguro de que fuera cierto, pero dije que lo entendía, lo cual me pareció más honesto. Mi arresto domiciliario terminó 4 meses después, según lo previsto, sin extensiones ni complicaciones derivadas de las acusaciones de acoso. La oficial Blackwell retiró el grillete a las 9 de la mañana de un jueves, usando una herramienta especial para cortar la banda bloqueada sin dañar mi piel. La ausencia repentina de peso alrededor de mi tobillo se sintió extraña, como una sensación fantasma, una presencia constante que de pronto había desaparecido. «Eres libre, Mason», me dijo mientras me entregaba los documentos oficiales que confirmaban el cumplimiento exitoso de mi condena. Cumpliste con todo de manera impecable a pesar de enfrentar acusaciones falsas que pudieron haberlo arruinado todo. Eso demuestra integridad. Espero que el resto de tu vida sea más tranquila que este último año. Salí del edificio de mi apartamento por primera vez en 13 meses sin llevar un dispositivo de monitoreo. Me quedé de pie en la acera bajo el sol de junio y sentí un alivio abrumador mezclado con ansiedad residual. La libertad se sentía frágil, como algo que podía ser arrebatado en cualquier momento si no tenía cuidado, pero era real. Era verdaderamente libre para ir a cualquier lugar, hacer lo que quisiera y reconstruir mi vida sin vigilancia electrónica. Nathan Greenberg me llamó esa tarde para felicitarme y darme una última actualización. Kevin Price está cumpliendo su condena sin incidentes. Vanessa ha seguido adelante con su vida y, según todo indica, está bien. Tu antecedente penal por evasión fiscal permanecerá, pero no hay registro de las acusaciones de acoso porque fueron retiradas y selladas. A partir de ahora tienes un camino limpio,
aparte de la condena original por la que ya cumpliste tu tiempo. Le agradecí a Nathan por todo lo que había hecho, por creer en mí cuando la evidencia parecía sugerir cosas imposibles y por investigar a fondo cuando un abogado menos comprometido quizá me habría aconsejado llegar a un acuerdo. Le dije que me había salvado la vida, que sin su trabajo probablemente estaría en prisión cumpliendo una condena adicional por un delito que no cometí y que no habría podido demostrar que era inocente. La voz de Nathan se volvió tranquila. Los datos del GPS probaron tu inocencia, Mason. El sistema de monitoreo que restringió tu libertad durante un año terminó salvándote de algo mucho peor. Esa es la ironía de la vigilancia. Puede ser opresiva y protectora al mismo tiempo. En tu caso, estar constantemente observado fue exactamente lo que necesitabas. 6 meses después de mi liberación, me encontré con Vanessa en un supermercado. Era la primera vez que la veía en persona desde nuestro divorcio, 3 años atrás. Ambos nos quedamos paralizados por un momento en la sección de frutas y verduras, luego ella se acercó con cautela y me saludó. Yo sostenía una bolsa de manzanas y me sentía incómodo. Le dije que estaba bien, trabajando, reconstruyendo y avanzando. Ella dijo que estaba mejor, que la terapia la estaba ayudando y que quería disculparse otra vez por todo lo que Kevin me había hecho pasar al manipularla. Dijo que pensaba constantemente en lo mal que pudo haber terminado todo si mi abogado no hubiera investigado tan a fondo. Asentí sin saber muy bien qué decir. Le dije que me alegraba saber que ahora estaba a salvo y que eso era lo que importaba. Hablamos unos minutos más, una conversación torpe entre dos personas cuyas vidas habían quedado violentamente entrelazadas y luego separadas por el trauma. Me contó que estaba saliendo con alguien nuevo, un profesor que había conocido a través de amigos, alguien amable y estable. Yo le dije que estaba concentrado en mi trabajo y que aún no estaba saliendo con nadie. Finalmente nos despedimos, nos deseamos lo mejor y seguimos caminos distintos dentro de la tienda. Se sintió como un cierre. Por fin, después de años de finales complicados, acusaciones falsas, vigilancia y miedo. Toda la experiencia me enseñó cosas que ojalá no hubiera tenido que aprender. Que la evidencia importa más que las suposiciones. Que la vigilancia puede ser tanto prisión como salvación. Que la confianza es frágil y fácilmente manipulable por personas con malas intenciones. Que la verdad siempre sale a la luz, pero a veces casi demasiado tarde para que importe. Todavía pienso en ese grillete a veces, en los 397 días que lo llevé puesto, en cómo restringió cada aspecto de mi libertad mientras al mismo tiempo demostraba mi inocencia de delitos que no podía haber cometido. Pienso en cómo Kevin Price construyó todo su plan sobre la suposición de que la gente dudaría de la fiabilidad del monitoreo por GPS, que creería más en fotografías y testimonios que en datos electrónicos, que asumiría que donde hay una acusación debe haber algo de verdad. Se equivocó. Apenas me salvé, solo gracias a la minuciosidad de Nathan y a mi insistencia en luchar a pesar de las probabilidades. Los datos de monitoreo eran sólidos e irrefutables. La única prueba que no podía ser manipulada ni reinterpretada. Mostraban exactamente dónde había estado cada momento de cada día durante 13 meses, y esos datos fueron mi salvación. Ahora vivo en otro apartamento al otro lado de la ciudad, trabajo para una firma de consultoría diferente y poco a poco reconstruyo relaciones con amigos y familiares que se habían distanciado durante mi condena y el arresto domiciliario. Llevo copias de mis reportes de GPS en el auto, guardadas en una carpeta marcada como coartada, por si acaso. Por si alguien más decide acusarme de algo imposible. Por si la realidad vuelve a torcerse y necesito pruebas de que estaba exactamente donde dije que estaba. Porque la verdad necesita evidencia para sobrevivir, y aprendí de la manera más dura que tu palabra no vale nada sin datos que la respalden. Kevin Price será elegible para libertad condicional en 18 meses y una parte de mí se preocupa por lo que podría hacer cuando salga, pero Vanessa tiene una orden de restricción, sistemas de seguridad y redes de apoyo. Ha aprendido a reconocer las señales de comportamiento controlador. Ella estará bien. Yo estaré bien. Ambos sobrevivimos a alguien que intentó destruirnos usando el sistema de justicia como arma,
creando narrativas falsas que parecían plausibles hasta que alguien miró lo suficientemente de cerca como para encontrar las grietas. La demanda que me acusaba de acosarla a través de 3 estados mientras yo llevaba un grillete que demostraba que nunca salí de mi apartamento, esa mentira absurda, aterradora y casi exitosa que casi me envía de vuelta a prisión, ya terminó. Está archivada, sellada por orden judicial, mencionada solo en conversaciones privadas con mi abogado, con mi hermana y, ocasionalmente, en sesiones de terapia donde procesé el trauma de ser acusado de algo imposible. Pero sobreviví. Los datos de monitoreo probaron mi inocencia. La verdad salió a la luz. La justicia, tardía e imperfecta, pero real, llegó. Ahora soy libre, verdaderamente libre para vivir sin vigilancia, sin sospechas y sin acusaciones falsas, al menos hasta que ocurra la próxima cosa imposible. Y entonces estaré listo, con evidencia, con datos, con pruebas exactas de dónde estuve y qué hice. Porque así es como se sobrevive ahora. Documentación, evidencia, el rastro que demuestra la verdad cuando las palabras no son suficientes.